Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a todas a este nuevo episodio que ya no sé si es el séptimo o el octavo, porque como vamos grabando y lo vamos lanzando según las semanas, del podcast Cuando se duerman, te amo. Y de dormir vamos a hablar hoy mucho porque me lo habíais pedido que por favor sacáramos un podcast sobre los diferentes sin sudores del tema del sueño infantil. Y digo, bueno, pues la mejor persona para poder hacer este podcast es Yadili de Proyecto Albura, que os dejo luego todos los enlaces. Ahora ella ya se presenta un poco y nos cuenta. Y es la mejor persona para poder charlar sobre algunas cositas del sueño infantil. Como siempre os digo, al final estos podcasts no sustituyen ningún abordaje profesional que haya que hacer en algún caso, pero bueno, para que nos vaya arrojando un poquito de luz y que podamos evitar caer en las garras de cosas que hay por ahí, que yo voy a hablar muy sinceramente de esas garras porque me dan mucho miedo. Entonces, muchas gracias, Alaja, grabando desde exactamente estás En Gran Canaria, desde Gran Canaria, Toledo, ahí a tope. Sabía que era Canarias, pero total. no sabía exactamente dónde. Y gracias a eso, pues podemos tener estos podcasts. Entonces, háblanos un poquito de ti, por qué te escribo y por qué crees que eres esa persona indicada en la que yo pienso. A ver, ¿por qué te llamo a ti? No lo sé, ¿Por qué te llamo? no lo sé. Por meterme en jardines, que poco me gusta a mí meterme en jardines. Pues nada, primero darte las gracias por este espacio, Irene, porque creo que es súper necesario y me hace un montón de ilusión estar aquí contigo, me hace mucha ilusión en este espacio del podcast. Yo soy una culo inquieto realmente y bueno, el tema del sueño era algo que a mí me preocupaba bastante, sobre todo porque profesionalmente no tenemos formación, yo soy enfermera eh, y durante muchos años, verdad que estuve muy vinculada al tema de la lactancia y estuve muchos años como voluntaria en grupos de apoyo y bueno, como mamá también, por supuesto, pues al final en las conversaciones con las madres, con las familias, pues un tema que era recurrente. Pero conforme iba pasando el tiempo y las redes sociales fueron tomando como un protagonismo muy fuerte en la vida de las familias y especialmente las madres, pues al final era una fuente de información. Había algo que no iba bien para mí, ¿no? Había algo que yo leía en torno al tema del sueño, aparte de que era un tema que me apasionaba a nivel científico, ¿no? Me parecía súper interesante y muy poco trabajado, por lo menos en español o en castellano, ¿no? Teníamos muy poco material. Y el que había, pues chirriaba bastante, al menos con lo que yo pensaba. Y a partir de ahí veo que es una necesidad abrumadora, ¿no? El tener que formarnos y el poder compartir con la familia información valiosa. No lo que solíamos hacer y lo que sigue ocurriendo, que al final pues es un fallo, bueno, depende de cómo lo veamos, pero es una necesidad que tenemos los profesionales, nos vemos información, pero nos vemos en la tesitura de tener que acompañar a las familias en la consulta. Y al final, cuando hablábamos del sueño, pues acabamos dando nuestra opinión personal, acabamos dando nuestra propia experiencia, que Claro, no es evidencia ni es recomendación profesional, claro. pero al final es lo único a lo que teníamos para agarrarnos, ¿no? Y al final acabamos contribuyendo a una cultura que poco favor nos hacía. Yo al final me considero o intento en la medida de lo posible ser defensora de la familia, de sus decisiones, pero también de la información y sobre todo de que nos facilitemos la vida, de que todo lo que tengamos a nuestro alrededor reme a favor de lo que vivimos día a día y que en la crianza los días son muy distintos unos de otros. Entonces, cuando empezamos a ver pues mucho recetas, ¿no? Como digo yo, mucha receta, mucha fórmula mágica, Claro. ¿no? Es como, uy, aquí hay algo que está empezando a fallar. Y entonces, bueno, pues me meto de cabeza en este jardín que es difícil, no, no voy a decir que no, porque no nos están haciendo mucho favor, sobre todo pues las redes sociales y determinados perfiles o determinados discursos alrededor del tema. Es una lucha, no te voy a negar. Yo la verdad es que
cuando hablamos de sueño, pues llego también al mundo del sueño infantil como madre y como madre que la gente se ríe mucho cuando digo lo de las ojeras, pero es que son horribles, es que ya no me hago con ellas. O sea, es que es una cosa, Forma parte ya de la fisionomía. es que es una cosa porque yo lo he pasado muy mal y lo sigo pasando muy mal. O sea, yo estoy grabando el podcast hoy, despierta desde las 4:30 de la mañana con un desvelo, porque estamos en esa fase de los desvelos, de 4:30 de la mañana con la pequeña de 14 meses que yo es que pensaba que me moría. Y entonces ya con el mayor, pues lo empecé a pasar un poco regular, pero también es verdad que a nivel profesional, como yo siempre digo, no podemos acompañar lactancias ni podemos acompañar consultas pediátricas sin saber de sueño infantil. Entonces, al final, entre una necesidad personal y una necesidad profesional, pues también he ido un poquito intentando formarme. Es verdad que a lo mejor en mi caso, pues de una manera de momento como muy autodidacta, de búsqueda y demás, y también aprendiendo mucho pues de muchos profesionales que divulgáis mucho sobre el sueño infantil de calidad de verdad. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quieres buscar, bien como madre o bien como profesional, llegas a esas recetas, a estas garras, que las llamo yo, que como también a mí me gusta meterme en jardines, pues lo voy a hablar sincerísimamente, de la figura del coach de sueño, entrenadoras, entrenadores de sueño, las famosas tablas, que yo creo que deberían arder todas esas tablas, porque lo único que hacen es generar presión a las familias, que hagan las tablas. Eh, y sobre todo, esa figura que a mí mm, enseguida se me encienden las alarmas y la bandera roja. Cuando alguna familia me dice, no, pues es que hemos pensado buscar una coach de sueño, Irene, ¿tú qué piensas sobre ella estar? Entonces yo de entrada digo, ya el término coach de sueño, ¿sabes? Entrenamiento de sueño, el sueño no se entrena, pero ya nos va a hablar ahora Yadili de ello, el sueño no se entrena, el sueño se acompaña en la medida de lo posible, pero ya de entrada ese término como me echa para atrás, pero ya en la profundidad es como, ¿qué hay detrás de esa persona que se está dedicando a eso? ¿Qué formación hay? Entonces, primera pregunta que te hago. Creo que lo que nos hace a las familias en algún momento plantearnos buscar esa figura es la inseguridad de mi bebé está durmiendo como se supone que tiene que dormir, y que la culpa a veces de esa inseguridad es no saber realmente cómo es el sueño de una criatura, no saber cómo es la lactancia y no saber cómo otros factores, a veces patológicos también, ¿no? Yo soy una ferviente defensora de la lucha contra la respiración bucal, que es una epidemia que tenemos en la población pediátrica. Pero bueno, es como que al final las familias están buscando que alguien les confirme, ¿está todo bien o no está todo bien? Y ahí es donde llegan, ponen en Google asesora de sueño, coach de sueño, y pueden salir muchas cosas. ¿Qué riesgos que crees que hay en esa búsqueda? ¿Qué hay detrás de poner en Google asesora de sueño? A ver, yo siempre cuando hablamos de esto entre compañeras, el tema del sueño o la realidad del sueño es que se ha producido lo que yo llamo como una tormenta perfecta, ¿no? O sea, por un lado tenemos mucha falta de información alrededor del sueño porque era algo que nos enfocamos mucho, que es muy importante, ojo, no digo lo contrario, en la preparación al parto, nos preparamos mucho en todo este momento del embarazo y es verdad que nos faltaba hablar en gran medida acerca de la fisiología, de cómo funciona, de qué debemos esperar de un recién nacido cuando nace y cómo va a ser su etapa evolutiva con respecto al sueño. Porque de hecho sabemos y tenemos muy claro que bueno, el parto es un momento concreto, que es muy importante la forma en la que nacemos, ¿no? Y cómo se nos acompaña en ese momento, va a dejar una huella en muchos aspectos, pero sabemos que luego el posparto, las lactancias van a ser días con sus horas, sus días y sus noches, ¿no? Y va a durar mucho más tiempo y ahora como que se está intentando poner el foco ahí.
Y yo digo, y el sueño, no nos olvidemos, porque las noches van a transcurrir, ¿no? Detrás de esos días vienen sus noches y sus siestas y sus momentos de descanso y sus etapas evolutivas. Entonces teníamos una laguna enorme, un agujero tremendo con respecto al tema del sueño. Esa información realmente estaba cubierta, por un lado, con una idea cultural que además los medios de comunicación a lo largo del tiempo pues no nos ha hecho mucho favor, ¿no? Porque la idea de dormir como un bebé, esta expresión que está muy calada, ¿no? en nuestra sociedad, es que los bebés duermen en un sitio determinado, de una forma concreta, ¿no? Y al final pues todo el mundo cuando estamos embarazadas, ¿qué compramos? Pues carrito, cuna, ¿no? Hay como una serie de elementos que ya están en el imaginario colectivo de lo que se supone que debe ser el sueño, ¿no? Lo que se supone que va a ser ese bebé. Tú pones en Google bebé o bebé durmiendo y la mayoría de las imágenes que nos salen, y invito a hacer la prueba, es bebés durmiendo en sus cunas, solos, plácidamente, además un Photoshop increíble, creo yo, porque todos los bebés de esa etapa están llenos de granitos, hay dermatitis atópica, en fin, ¿no? Hay un montón de contraláctea y todos son maravillosos y perfectos. Digo, Photoshop hasta en los bebés. Y tienes que pasar muchas páginas de esa búsqueda para encontrar un bebé durmiendo sobre el cuerpo de un ser humano. Ya no digo madre, padre, familia, sino sobre el cuerpo de alguien, ¿no? Nos encontramos, esto está en los medios de comunicación, en las revistas, en las enciclopedias, en todo lo que hemos vivido, ¿no? Desde pequeños. Claro, a esto le sumamos que nos encontramos con una realidad muy distinta cuando ese bebé nace y que vamos a preguntar a nuestros profesionales de referencia, pediatra, enfermera pediátrica, en el hospital, y que la información que nos dan de alguna forma alimenta también esta idea y nos hace pensar, pues algo no va bien, porque todo esto que me dicen no cuadra en absoluto y cuando lo intento parece que la cosa empeora. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un nicho de mercado y lamento usar esta expresión. ¿No? Tú tienes una laguna, tienes profesionales que son los que te deberían acompañar, porque al final el sueño es un ámbito también que pertenece a la salud, ¿no? Nos deberían acompañar en este ámbito, no hay información, no tenemos a profesionales formados en el tema, no sé nada y lo que sé viene pues de un bagaje cultural o incluso de la opinión pública, ¿no? En general, ya sea de familiares o social. Pues lo que tengo es un nicho de mercado y esto ya los americanos pues lo descubrieron en su momento y si remamos unos años más atrás en España este tema del boom del sueño y la figura de los coaches y las asesoras era prácticamente inexistente. Todos compartíamos en los espacios de grupos de apoyo o entre amigas pues que dormíamos como dormíamos, pero chimpún poco más, ¿no? Vivíamos y convivíamos en la pena y en la gloria y ya está, ¿no? No había mucho más. Pero de repente empieza a aparecer como este discurso de, oye, igual no está bien, igual algo no funciona. Por supuesto que habían casos abandonados, como digo yo, ¿no? De peques, como tú bien decías, que sí que hay una patología, que sí que había algo que revisar y nadie estaba revisando, ¿no? Muchas alergias, muchos temas de la piel, muchos respiradores orales, había muchas cuestiones de base que no se estaban revisando y estos estaban familias abandonadas a su suerte. Pero de pronto llega Internet y con Internet también llega el boom pues, de las redes sociales y como yo siempre les cuento a las familias, Internet es como el océano y las redes sociales también. Y en el océano te puedes encontrar cosas muy valiosas y te puedes encontrar mucha basura y mucha porquería. Entonces, para la familia es un gran desafío. El primer desafío sería este, ¿cómo puedo ser capaz de cribar o diferenciar información que esté basada en la fisiología o en lo que entendemos por la normalidad del sueño y cuándo me están intentando vender un problema? Porque al final se trata de eso, ¿no? Vendemos un problema, el marketing o lo que llamamos el marketing del sueño o el discurso del marketing del sueño es que conectamos con esta inseguridad de la familia para conectar con esa necesidad de hay un problema, conectamos con el miedo y vendemos una solución. Claro. Todos sabemos que en ¿Quieres castellano... recuperar tu sueño? ¿Quieres recuperar el sueño familiar? Yo tengo una amiga sí. que se dedica, bueno, mi querida Gemma, que si lo está escuchando le mando un súper abrazo, que siempre me dice, tía, es que es como la teletienda, o sea, piénsalo, piensa, el eslogan, ponle la voz de la señora de la teletienda y es igual, ¿no? Entonces hemos entrado en ese momento de la teletienda, ¿no? De la teletienda del sueño y del marketing y es que la como soluciones. Sí. ¿Sabes? ¿Quieres volver a dormir? Sí. Claro, ¿quién no? ¿Quieres volver a descansar? Sí, claro, es que es marketing de verdad y ahora
Yo creo, exacto. además, con total sinceridad, que los que nos dedicamos a nivel profesional a algo, pero que intentamos plasmarlo un poquito en redes sociales, también nos llegan como un mogollón de cursos de cómo poder llegar, de esos ganchos para que la gente se quede en tu Eso es, publicación, ¿no? eso Pues es. el gancho bien utilizado para que la gente se quede en tu publicación está genial, pero es que hay ganchos que ya dicen mucho de lo que hay detrás, porque conectan con esa, efectivamente, como dices tú, con esa necesidad, con ese miedo que es yo me voy a morir como yo siga durmiendo así. Es que yo lo Eso verbalizo es, todas las mañanas. eso Yo no es. puedo más, yo me voy a morir, yo no puedo más. Y yo siempre pienso, Sí, si yo que al final por dedicarme a esto soy capaz un poco como que cuando ya pasa la mañana digo, venga, va, Irene, lo has pasado ya una vez, lo puedes pasar dos, tal. Pero hay gente que no, y entonces que al final ese sentimiento no se termina neutralizando a lo largo del día, sino que cada vez se va haciendo más bola no, y no. conectas muy bien con ese gancho tan horrible. Claro, y porque además hay otro tema, es muy sutil el funcionamiento también de los mecanismos, esto lo saben muy bien las psicólogas, ¿no? Y sobre todo en la etapa de perinatalidad, que es muy delicada, pero este sistema de ansiedad que se retroalimenta, ¿no? De que hay una base de que estoy cansada porque he pasado la noche de aquella manera, pero luego llega el día, ¿no? Y entonces los pensamientos intrusivos que también empiezan a llegar sobre esto está bien o está mal, ¿no? Y al final vivimos mucho en la cuerda floja de, al final queremos hacerlo bien, o sea, qué familia, qué madre o qué padre no quiere hacer las cosas bien. Nuestro mayor miedo en la vida es tomar una decisión incorrecta, que algo le pase al bebé, que no me esté dando cuenta, ¿no? Que esté haciendo algo que le perjudique, ¿no? Al final estamos como dando vueltas alrededor de este discurso a diario, en todas las cosas que hacemos, ¿no? Constantemente. Y entonces entra esa sensación de quizás este bebé duerme de esta manera porque yo estoy haciendo algo mal, seguro, fijo, tengo que estar haciendo algo mal. Porque encima lo que me llega es que los bebés de fulanita, ¿no? Y de menganita y de todo el mundo son mejor que el mío y el mío me ha venido defectuoso o algo estoy cagándola yo que no me he dado cuenta. Esto es un pensamiento además cíclico que va acompañándonos durante el día y durante las noches y no termina. El estado de alerta es tremendo y es terrible y además retroalimenta también la situación con respecto al sueño y el descanso. Poco decir de que además durante el día tenemos a veces pocas oportunidades para reorganizar este sistema de descanso y que a veces ponemos todas las cartas a la noche y no va como, no terminamos como de recuperar. Pero ahí pasa mucho, o sea, ahí hay un gran problema con respecto a dónde estamos poniendo el foco, ¿no? En el tema del sueño. Y volvemos a esta idea del telemarketing, ¿no? O del discurso acerca del sueño con las soluciones mágicas. Y esto lo hablamos mucho con los nutricionistas. No existe un menú para todos los diabéticos, no existe un menú para todos los hipertensos, no existe una tabla de ejercicios para todos los procesos de rehabilitación, ¿no? Y tenemos un grave problema y es que estamos como creando fórmulas y recetas mágicas, además en reel de 5, 10, 15 segundos, ¿no? Y quiere y todo. O compras un paquete a un precio considerable y entonces ya te cuento cómo lo vamos a hacer. En España además lo único que teníamos en aquella época hace unos cuantos años, fue el doctor Stivil de los primeros que empezó a traducir el método Ferber, porque Stivil se ha hecho como famoso, pero realmente viene de Ferber en Estados Unidos, y empieza a aplicarlo como una metodología, como un acercamiento a los problemas o los trastornos, ¿no? Todo esto se consideraba trastornos del sueño, y se empezaron a publicar libros y estudios liderados por este equipo, ¿no? que tenía el doctor Stivil. Durante mucha época esto fue lo que guió la pediatría del sueño, esto era lo que recomendaban los pediatras, lo que se hacía en las casas. Conforme fue pasando el tiempo, la opinión pública iba cambiando hacia eso porque veíamos que estas técnicas conductistas pues eran muy poco respetuosas, muy poco apropiadas, las familias lo pasaban muy mal, de hecho había muchos programas de televisión, ¿no? Donde se ve a la familia llorando fuera y el bebé llorando dentro y no puedes ir, aguanta, ¿no? Como una cosa muy de locos. Es muy Eh, Total. Entonces, esto llegó un momento en que la gente ha generado como cierto rechazo a todo lo que tenga que ver con esta metodología.
¿Qué ha pasado? Pues que una complicación más y un desafío más para las familias en torno a cuando buscamos en internet temas de sueño, ¿no? O las figuras, algunas figuras de acompañamiento, es que nos encontramos con otro dulce, ¿no? En el papel, en el envoltorio, ¿no? Aparte del discurso de te voy a dar la solución, y es que esa solución va a ser siempre respetuosa. Hemos visto cómo el discurso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y yo, pues aprovechando que estamos en este espacio de mucha honestidad, he de decir que estoy empezando a cogerle mucha tirria, ¿no? Cuando veo la palabra respeto. Es como que ha ido desgastando su alma, ¿no? Hemos vendido el alma de la palabra respetuosa, ¿no? Sí. Exacto, hemos vendido el alma de la palabra respetuosa y ahora sirve para todo, ¿no? Todo lo que quieras hacer, le metes detrás respetuoso y ya está bien. Y ¿no? Con eso, claro. con ese adjetivo al final ya está estupendo. Y nos encontramos que muchas veces no, que al final siguen siendo técnicas conductistas, lo que pasa es que empezamos a meter el discurso de tiene que hacerlo, necesitamos pasar por esta etapa, ya verás que en algún momento deja de llorar, ¿no? Y todas estas técnicas en las que les decimos a los padres que si atraviesan el foso de los cocodrilos van a conseguir el premio, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay que atravesar el foso de los cocodrilos? ¿De verdad es necesario pasar por todo esto? ¿no? Y además con promesas que, bueno, tienen su discusión a nivel de valor y de consolidación, porque nos encontramos que muchas familias, después de estos entrenamientos o métodos, en unos meses después vuelvan a estar en el mismo punto, porque es que además tenemos a bebés que están en otra etapa evolutiva, es que el sueño se va a ver afectado por esa etapa evolutiva, ¿no? Y dicen, estoy otra vez igual, ¿no? Que no me atrevo a pasar de nuevo por ese foso de los cocodrilos, no puedo, de verdad, o sea, fue muy difícil para nosotros y vienen rebotados, ¿no? Porque si además la figura patológico, si además hay algo patológico de base, ya apaga y vámonos, ese es el gran problema, exacto. Y por último, esta tormenta perfecta para mí se le une otra cuestión. Esta cuestión quizás es menos pública, es menos visible, pero bueno, nosotros que estamos como un poco en el ámbito del sueño y vamos viendo lo que se mueve, es que hemos visto el boom durante estos últimos años de la asesora o la coach como un modelo de negocio. Y esto se anuncia, ¿sí? ¿Quieres un modelo de negocio? ¿Estás en casa? ¿Quieres conciliar? Te ofrecemos una profesión, ¿no? Vender este formato como una nueva profesión. No es una profesión, ¿vale? Esto es una cosa importante que tenemos que tener clara, no está avalada por ningún colegio profesional, ni está reconocida como tal. Esto no quiere decir que no haya personas, asesoras, personas que se hayan formado y que hagan una atención espectacular y que realmente tengan muy claro cuál es su papel, que orientan, que informan a las familias y que derivan y que tienen muy clara su labor y ojalá fueran todos los casos. Mi miedo, mi sensación, me puedo equivocar, pero es lo que hemos estado viendo estos últimos quizás 5 o 6 años, es que vemos anuncios que se replican una y otra vez con cursos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, en el que te estamos vendiendo un formato de negocio. Es un negocio que además tiene una estructura, muchas de estas formaciones dedican parte, por supuesto, a hablar del sueño, pero hay como, para mí hay mucha parte del contenido, porque una se mete, investiga, ¿no? A ver cómo son esas formaciones, hay mucha parte del contenido que es lo que hay que decir en la consulta, cómo montar la consulta, cómo montar la parte económica, cómo hacer los planes, ¿no? Al final se convierte en un modelo de negocio. A mí me preocupa, no voy a mentir, me preocupa sobremanera que al final lo que haya detrás es un copy y pega de un sistema, de modelo de negocio, y donde estamos tratando algo tremendamente delicado, tremendamente importante, porque no estás trabajando solo con un bebé, no se debe trabajar solo con un bebé. Huyamos también de cuando el foco está puesto única y exclusivamente el bebé tiene que hacer esto, tiene que conseguir lo otro. Esto es una red flag, ¿no? Como se dice ahora, una bandera roja de lleno. Trabajamos con una familia, trabajamos con un ecosistema familiar y trabajamos en un momento muy delicado, en etapas de posparto, en incorporaciones al trabajo, en etapas de crianza muy intensas. Trabajamos con situaciones en las que puede haber mucha carga invisible, separaciones, conflictos en la pareja, conflictos en la familia, familias aisladas o solas. Trabajamos con patologías de base. ¿Dónde o cómo se están haciendo esas historias clínicas? ¿Cómo se está evaluando lo que tenemos delante? ¿no?
hace historias clínicas en condiciones. Y luego hay gente que Eso no es, sabe ni lo que es una historia clínica, porque eso tampoco es. hay ni siquiera una profesión de base. No, claro, Claro, o sea, eso cuando es. no hay ninguna profesión de la salud de base, ¿cómo puedes pretender que esa persona vaya a hacer una historia clínica en condiciones, entendiendo la historia clínica no como el trámite, sino como la No, profunda búsqueda de lo que hay detrás de esa persona o de esta familia, ¿no? Es que es eso es. terrorífico, es que es terrorífico, porque a mí me han llegado a pedir a lo mejor consultas para asesorías en destete y tal, y contarme en esa asesoría de destete, que a veces el destete va de la mano del sueño y a veces no. Entonces, cuando va de la mano del sueño y me dicen que antes, previamente, han hecho una asesoría del sueño, que es impresionante. O sea, los precios que hay detrás de estos paquetes. Y me mandan, porque digo, mándamelo para que yo lo eche un vistazo, para saber en esta historia clínica, ¿no? Para saber qué ha estado haciendo la familia previamente antes de llegar conmigo. Y me mandan un PDF, como dices tú, copy and paste, con una serie de recomendaciones por las que se ha pagado un pastizal, que son tremendas, que hay un yo te digo, tú haces, yo te digo, tú haces, yo te digo, tú haces, pero en ningún momento hay un análisis de qué está necesitando esta familia, en qué momento está esta criatura. Y yo pregunto, bueno, vale, ok, a lo mejor este es el PDF que te mandan rollo como cuando te dan un informe después de ir a una consulta, pero previamente ha habido algo de esto. Ah, no, no, no. Nosotros contamos un poco la situación en la que estábamos y nos mandaron esto. Qué miedo me da, es que me da mucho miedo, porque dormir lo es todo, bueno, casi todo. O sea, es que luego vienen mogollón de alteraciones en otras esferas del desarrollo de las criaturas, a nivel no solamente de lactantes y primera infancia, sino también trastornos de aprendizaje, problemas de atención y cualquier cosa que podemos ver en su día a día que depende mucho de cómo se está descansando. Y qué miedo, y lo digo de verdad, qué miedo que ciertas personas estén acompañando algo tan valioso como es eso, sin ningún tipo de formación, nada más que un cursillo para asesorar en ello. Me da mucho miedo, muchísimo. ¿Podríamos hacer así como unas red flags de cómo reconocer? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? El marketing así como muy agresivo ya es una red flag. Eh, el foco en tu necesidad de tú necesitas dormir podría ser otra red flag. Yo voto por la formación, yo qué sé, busca un poco, ¿no? También de esa persona. Yo en mi web tengo toda mi información para que la gente sepa quién soy, a lo que me dedico y por qué puedo ayudar a las familias. Entonces, para mí también busca un poco a qué se dedica, qué estudia, ¿no? Qué formación hay para que esa persona esté ahí. Sin duda. ¿Tú Ujú. pondrías alguna red flag así como súper llamativa? Sí, dentro del marketing hay una cosa que quizás no hemos mencionado, pero las promesas en tiempo. En Ah, 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, en 2 días, mi método, ¿no? Cuando hay mi método en este tiempo, no, es como si viene alguien con un problema de una diabetes, una hipertensión o una fractura y le decimos, en 3 días no se nos ocurre ni pensar, ¿no? Huimos, salimos corriendo porque nos parece de que es cualquier cosa, ¿no? Un discurso que nos están vendiendo. Pues esto igual, pero en el sueño sí que vende mucho. Este claro, gancho de una promesa, de un plan que tú lo aplicas y en estos días, ¿no? Cuidado porque tenemos bebés y los bebés son seres humanos, no son hojas de Excel. No es una cosa que vayamos a aplicar y va sota caballo y rey. Y más sin tener la etapa, no es sin tener las etapas evolutivas de esos bebés claras, ¿no? Ni los momentos que estamos viviendo.
Otra quizás cuestión que nos puede hacer dudar o percibir es el miedo en esos discursos que leemos sobre la salud o el neurodesarrollo del bebé. Cuidado porque algo que está ocurriendo es que nos dicen que nosotros necesitamos descansar, pero es que si el bebé no descansa, pues poco más que le va a pasar algo. Y esto es muy... Que no descansa como se supone que tiene que descansar. Eso es, eso es. Estamos empezando a mezclar los higos con las peras. El sueño adulto tiene unos requerimientos, un funcionamiento y unas necesidades, y el sueño de los bebés, ojo, y en distintas etapas de los primeros 2 años, tiene otros requerimientos, otro funcionamiento y otras necesidades. Entonces conectamos además como la guinda del pastel final es, ostras, es que ya no solo que yo no esté durmiendo, es que el hecho de que el bebé esté durmiendo como está durmiendo va a afectar y entonces te empieza a enumerar una serie de problemas a nivel neurológico, a nivel motor, a nivel de desarrollo. Pues imagínate el terror. O sea, vamos, como dicen mis amigas, take my money. O sea, ¿cuánto quieres? O sea, te lo compro porque imagínate el pánico, no tan absoluto. Y estamos mezclando higos con peras, no tiene nada que ver. Y este es el gran problema porque no sabemos nada acerca del sueño de los bebés, no sabemos nada acerca de la normalidad y de la patología, de lo que debe ser una alarma real y de lo que es normal dentro de las etapas evolutivas. Entonces, cuando esto está además en ese discurso, para mí es otra alerta roja, otra bandera roja tremenda. Mira, para mí es clave, por ejemplo, el, el hecho de que cuando tú contactes a alguien para que te acompañe en este proceso, ya de entrada te pueda decir, bueno, pues vamos a ver primero si está todo bien, eh, o si realmente yo creo que hay algo que quizás te falla. Eso ya de entrada, porque es que ya partimos de que ya hay un diagnóstico sin ya saber nada de ti, de que hay un problema. A mí, por ejemplo, ahora me pasa a nivel personal eh, que estoy muy agotada y podría decir que incluso más que con el mayor, porque parece como que tiene un efecto acumulativo, ¿sabes? Ya son muchos años. Y había tenido un pequeño descanso entre los dos, pero claro, ahora ha habido que poner otra vez el contador a cero. Más allá de destetes, que tampoco es un poco el foco de la conversación, pues yo con mi mayor hubo un destete como más o menos con unos 22 meses o así, que implicó tanto el diurno como el nocturno. No fue espontáneo, fue como guiado como tal, pero fue fluido, fácil, relativamente sencillo. Ojo, que no digo, como siempre cuento muchas veces aquí en la consulta, que no digo que en algún momento pues hubo un despertar un poco más incómodo porque yo quería mi teta y no está mi teta. Pero dentro de ese proceso, fácil. Vale. Ahora, con la pequeña, como estoy tremendamente cansada, porque yo soy una madre de esas que si no me dedicara a lo que me dedico, habría puesto hace mucho tiempo, mujer, quiero dormir más, necesito una asesora. Eh, lo he intentado 3 veces, no sé para qué, en un momento de enajenación mental. Lo he intentado 3 veces. Las 3 veces están siendo, vamos, ninguna progresando, ¿no? Entonces, hay una resistencia absoluta de mi hija a hacer eso. Absoluta. No hablo de que haya un día un poquito más así, otro un poquito más así, pero que bueno, que al final termina como fluyendo. O sea, que hay una resistencia absoluta a nivel físico, a nivel neurológico. O sea, es que ni siquiera puedo cogerla en ese momento, porque hay hasta una resistencia física a que esa alternativa que me estás dando no me vale. Y claro, es que no está preparada para eso. Entonces, cuando algún método que alguien te pueda proponer, obviamente yo para que la gente se quede tranquila he abortado misión, ¿vale? O sea, pero también los que nos dedicamos a esto a veces hacemos pirulillas y dices, bueno, voy a intentarlo a sabiendas de que Y está muy bien y a veces hay que testear para saber si es el momento o no lo es. testeas, Tan tomas temperatura, chimpún. yo me tomo la temperatura 3 veces y nada, imposible. Pero bueno, lo he intentado. He vuelto para atrás, se acabó. Se acabó porque es que hay una resistencia total. Entonces, cuando tú estás siguiendo un supuesto método que supuestamente es respetuoso, pero hay una resistencia absoluta a eso por parte de la criatura, de verdad, o sea,
Saca tu instinto más profundo, aunque no sepas de esto y aunque no te dediques a ello. Saca tu instinto más profundo y piensa que es como intentar poner a caminar a una criatura que no está preparada para caminar. Igual que yo no puedo coger a una criatura de 4 meses y ponerla de pie, porque por mucho que yo la ponga de pie, no va a ponerse de pie con 4 meses ni va a caminar. Si hay una resistencia de las que las familias a veces describen, joder, de verdad, para mí es otra red flag, es como, no ves que Sí, no. muchas veces, por ejemplo, bueno, el destete es un buen ejemplo, pero puede ser cualquier otro, ¿no? No tiene por qué ser un destete, pero estamos haciendo algún cambio o haciéndolo de Mm. una manera, porque está bien que queramos cambiar cosas, no pasa nada, si es que querer hacer las cosas distintas forma parte también del proceso. Y cuando nos planteamos que queremos hacerlo distinto y empezamos a probar, y en esa prueba, que también es interesante, no ir picoteando, sino, oye, elige algo, pruébalo y vemos qué tal, ¿no? Lo que sentimos es que se nos hace mucho más cuesta arriba, que es peor, que es horrible, que no queremos atravesar, pues ahí no es. Claro, Entonces, ¿y eso quiere no decir es. que nunca? No, quiere decir que no es ahora, Eso en es. este momento. O quizás no es esto en concreto que has escogido o que has pensado que podía ser una buena idea. Y no pasa, no hay más, es decir, no pasa nada, es un camino que hemos elegido, hemos intentado unos días, nos hemos topado con esta respuesta, evaluemos, es decir, de verdad sentimos que queremos seguir adelante con esto, cómo nos sentimos con esto, lo estamos pudiendo acompañar, a veces puede haber un malestar, pero que está súper bien sostenido, que no es algo que a la familia le chirría, al bebé tampoco, que es una cosa que se está pudiendo atravesar. Bueno, pues adelante, si Claro. nos sentimos que estamos en el camino. Pero si no, estamos muy atascados y sufriendo, de verdad, sufriendo, Sí, no hay necesidad. Podemos parar, podemos buscar otra opción o podemos darnos un poco de margen. Oye, un poco de margen son años, ¿qué va? Si es que en la crianza las semanas y los meses son súper cambiantes. A lo mejor estamos hablando de que dentro de unas semanas o dentro de un mes o dentro de un tiempo en un espacio corto, relativamente corto, vamos a poder volver a intentarlo o cambiar otro sistema o nos vamos a sentir con más recursos, con más fuerza, con más apoyo, porque mira, estoy en un momento que me siento más descansada, porque estoy de vacaciones o porque estoy en días libres o porque tengo más apoyo o porque he encontrado que esto no funciona bien y lo vamos sosteniendo. No pasa nada y no hay ningún contrato de verdad indefinido. A veces también esa sensación de me caso con esto, porque además lo he pagado, mucho peor que no lo has claro. pagado, ¿no? Entonces, como tiene que salir bien, que me he dejado aquí, he donado un órgano, ¿no? Para poder pagarlo. Entonces, ahí nos toca, tenemos como un compromiso, pero de verdad que ningún contrato es indefinido. Nada de lo que hagamos es para siempre. Es que los bebés, los 2, 3 primeros años de vida cambian tan bruscamente en tan poco tiempo que de pronto te dices, mira, en este momento intenté, testé, catástrofe, ¿vale? Entendimos todos, abortamos misión, todos captamos el mensaje, pero de repente dentro de un mes y medio, de 2 meses, suena la campana y dices, ostras, ni tan mal esta noche. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. ¿No? Y vamos un poco viendo por el camino. Yo creo que nos falta como mucho sentido, mucha confianza y mucho sentido común, que las familias tienen mucho sentido común y mucha coherencia. Falta confianza. Hemos perdido la Sí, confianza porque las familias creo que sentimos que sin el beneplácito o la bendición de alguien que sabe más, pues no lo vamos a hacer bien. eso Pero es. muchas veces en la consulta muchas veces preguntamos, ¿y qué quieres hacer o qué piensas? ¿No? Mm. O pues no, yo pensaba, digo, ¿y cómo lo ves? Pues realmente no necesitas mi bendición ni mi beneplácito para probar esto, ¿no? Para pensar, siempre dentro de unos márgenes donde nada sea violento, ¿no? Ni Claro, claro. desagradable para nadie. Pero dentro de la coherencia, las familias son muy coherentes, las familias tienen mucha intuición, las mujeres y las madres tienen mucha intuición y ya llevaban días pensando acerca y dándole vueltas a este tema. Quizás no se atrevían, quizás necesitaban leerlo en algún sitio, quizás necesitaban pagar para que alguien les dijera que para adelante, pero de verdad que las familias tienen mucho sentido común, lo que nos falta es confianza, porque parece que necesitamos pagarle a alguien o que de verdad necesitamos eso, ¿no? La bendición de alguien para poder hacerlo, ¿no? Claro, Bien sea pediatra, bien sea enfermera, quien sea. esa falta de confianza bebe de un modelo de atención muy paternalista, el cual nos Totalmente. está costando mucho soltar porque siempre parece como que es más seguro que te digan lo que tienes que hacer para saber que vas en la línea, algo que ya desde pequeñitos nos han educado, ¿no? Como en esa obediencia, como en ese modelo paternalista.
en vez de en tu propio criterio y en tu, ¿no? en tu propio juicio crítico de decir por ahí. Yo siempre a las familias en las consultas de lactancia empiezo preguntándoles, ¿tú qué quieres hacer con tu lactancia? Porque igual me está viniendo una familia con una lactancia mixta que desean profundamente una materna exclusiva, pues venga, vamos al barro a por todo lo que hay que se puede hacer, pero a lo mejor hay una familia que me dice, pues mira, dentro de mantener esta mixta y que tampoco al final ocurra un destete espontáneo, ni tan mal, venga, pues vamos con esa calma, ¿no? Eh, entonces, ¿qué quiere? Ya no solamente qué necesitas, ¿no? Sino qué crees que va en lo que tú en este momento requieres, pero además también le digo a las familias que para guiarnos y generar como esa red de seguridad, que yo siempre le digo a la gente, tú buscas esa red de seguridad, tú buscas esa red de profesionales de cabecera, ¿no? El término cabecera, como los médicos de cabecera, los médicos de familia, esa red de profesionales que es como tu primer contacto al que recurrir, también filtrará un poco, ¿no? Entonces, los profesionales vamos al lado de las familias, al lado, acompañando y guiando, pero no estamos por encima ni tenemos que dar un discurso de esto tiene que ser así y esto lo tienes que hacer así porque te lo digo yo. Pero ya ese es un trabajo que para recuperar esa confianza y que ese instinto vuelva a aflorar, tenemos que intentar huir de un acompañamiento paternalista de los profesionales que elegimos y buscar gente que esté a nuestro lado. Que en algún momento, obviamente por la formación que podemos tener, podemos dar una opinión un Claro, poco indicaciones y recomendaciones, claro, porque de eso se rígida, como trata. decir, esto es arriesgado, esto no hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues está claro que también hay que establecer una serie de límites, ¿no? Pero que siempre, en las líneas generales, sea un profesional que acompañe, pero que no impone, que no es que esto tiene que ser así. Me acuerdo una vez un plan de sueño que me mandaron, eh, que es que yo me quedaba muerta. Lo primero, bueno, todas estas cosas de dejar de llorar, de bueno, es normal que vomite, incluso del llanto, tal, todas estas locuras horribles y terroríficas que ya hemos oído. Pero había cosas aún más profundas. Hubo, por ejemplo, una cosa que leí que era, como te has despertado, a la mamá le decían, cuando tu criatura por la mañana se despierte, le vas a decir, como te has despertado por la noche, pues mamá no va a poder jugar contigo por la mañana porque mamá está muy cansada. Y entonces, claro, yo veo aquello, ¿no? Y le digo a la familia, o sea, ya recurrir al castigo para esto. Y me dicen, no, no, porque a mí también me ha chirriado, Irene. Pero le he preguntado a la chica, ¿no? Y le he preguntado, oye, pero mira, es que esto es un castigo, ¿no? Y dice, no, es una consecuencia natural de lo que ha pasado. Y entonces yo es como, espera, espera porque hay cosas más profundas. Porque el tema del dejar llorar, del vomitar, del tiempo y de todo esto, como tan entero, parece que ya no chirría. Vale, pues hay otro tipo de recomendaciones como más civilinas que no son tan heavies, que te las pueden colar también. Cuidado, y porque realmente leías ese plan y decías, bueno, ojo, no están dejando, no están diciendo que dejes llorar, no están diciendo que cierres la puerta y te vayas. Quizá no es eso a lo que estamos acostumbrados, que ya casi a todos se nos encienden las alarmas. Ojo, es que hay recomendaciones muy civilinas, muy peligrosas también, como por ejemplo esto. O sea, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué hay detrás de esta persona? Y entonces cuando esa familia me dio la web, bueno, pues mírate, tal, y lo ves, Irene, digo, yo es que no veo por ningún lado ni qué es, ni a qué se dedica, ni qué formación tiene, ni nada, de nada, de nada. Entonces, sí, está huyendo de eso que ya sabemos que la familia va a salir corriendo. Algunas todavía recurren a ello, pero por regla general ya la gente eso ha calado. Pero está viendo otra serie de recomendaciones muy peligrosas. Entonces, no os quedéis, lo que quiero decir con esto, al que nos esté escuchando, no te quedes solamente con lo famoso, ¿no? Los titulares que ya sabemos que no chirrían, sino con cosas que hay que son muy potentes, muy fuertes. Sí, y en la gran mayoría de casos de muchos de estos modelos que vienen acompañados con respetuosos, que muchas familias, especialmente las mujeres
que están con lactancia materna, ¿no? Porque van huyendo, que siempre el discurso es que yo no quiero destetar, pero estamos pasando por esta situación y necesitamos. Sí, 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 esto es respetuoso. Muchas veces con lo que se encuentran una vez compran el plan o están metidos en la asesoría es con que en un momento dado del proceso hay que abandonar la lactancia o como mínimo hay que separarla, ¿no? En el momento de dormir. Y aquí lo que nos demuestra, cuando esto sale, nos tienen que saltar las alarmas, porque cuando tenemos demasiada fijación, a no ser que la familia quiera hacer ese destete por X motivos, pero cuando la fijación del proceso está muy puesta sobre la lactancia, es que no tenemos ni idea sobre la fisiología de la lactancia. Claro. Entonces ahí metemos a veces en las familias en una situación mucho peor de la que estaban, porque además añadimos un elemento que a lo mejor está siendo mantenedor, a pesar de la situación que esté, pero está como controlando un poco que la situación no se vaya, ¿no? Está siendo un recurso muy potente. Cuando le decimos que es que además tiene que eliminar esto, la familia se mete a veces en un hoyo del que no sabe por dónde salir. Y muchas te cuentan que de verdad confiaron, no era lo que querían, pero confiaron en la persona que tenían al otro lado y se encontraron en una situación de terror, de que todo había empeorado muchísimo y que en algunos casos, dependiendo de los meses y de la etapa del bebé, se habían producido destetes forzosos, se habían producido pérdidas de peso en según qué momento, claro. Curvas que iban descendentes, eliminando esas tomas nocturnas. Hay que tener cuidado, tenemos también que tener un manejo muy fino del tema de la lactancia y su fisiología y la etapa y de dónde viene, qué historia de lactancia tiene este bebé, de dónde viene esta familia, ¿no? Esto también es muy delicado y lo vemos. Y quizás el centrarnos, ¿no? Como todo lo de las recetas, ¿no? Lo que hablamos, la tabla, pues la ventana para cada edad, con esta tabla. Mira, las tablas no dejan de ser elementos orientativos acerca de los tiempos que se manejan, pero volvemos a lo mismo, no pueden ser dogmas, no pueden ser el sistema que determine 100%, a algunos bebés les funcionan y a otros no, y a algunos les funcionan un mes y al siguiente mes no, porque hay mucha variabilidad en esto, lo mismo que los horarios y los tiempos de sueño. Los percentiles de sueño son tremendamente variables y todos los estudios científicos que se hicieron, sobre todo en la época de los 90 y los 2000, buscando el santo grial del tema del sueño, buscando, porque estas tablas realmente están basadas en recomendaciones generales, pero si nos vamos a leer los papers y la evidencia, al final el resultado de estos grandes estudios fue no podemos determinar recomendaciones generales para el sueño debido a la tremenda heterogeneidad que había en el sueño infantil, porque es muy heterogéneo. No podemos lanzar recomendaciones, así como en otros ámbitos de la salud sí que podemos, no podemos hacerlo con respecto al sueño. Hay que validar y hay que evaluar las individualidades y los procesos y las etapas en cada familia y cada bebé, pero nos estamos comiendo recetas a tutiplén, haciéndonos ver que esto funciona para todos los bebés. Y como última cosa a añadir, que esto también, pues yo sé que muchas compañeras lo utilizan, yo soy un poco crítica quizás con este último, bueno, gancho, sistema o discurso que se hace durante el sueño, es cuando te dicen que solamente te atienden cuando el bebé es mayor de 6 meses. Y entonces, el sueño te suena como... Atiendo, ¿no? El discurso lo vemos mucho, sueño infantil, de 6 a no sé cuántos, a 3 años, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? Bueno, pues porque la mayoría de estos entrenamientos se recomiendan a partir de los 6, que es cuando consideran que el bebé empieza con la complementaria y consideran que ya la lactancia pues no es tan importante, ¿no? Otra vez gran fallo con respecto a la fisiología y el funcionamiento evolutivo, pero muchos de estos entrenamientos en muchas formaciones se consideran aptos a partir de los 6 meses. Antes no, porque además no hay un ritmo circadiano, es muy difícil meter rutinas, es muy difícil meter este formato de copy y pega, ¿no? Esta gran diagrama que hemos creado para ahí te van a pillar con el carrito del helado. Si lo haces antes, te van a pillar con el carrito del helado. No funciona, claro. ¿No? Entonces yo me pregunto, ¿por qué no estamos atendiendo el sueño desde el embarazo? El sueño hay que atenderlo desde el embarazo. Entonces, si tú me estás vendiendo que solamente me puedes atender cuando mi bebé tenga 6 meses, es porque ya sabemos que detrás puede ser, a lo mejor no son los casos, a lo mejor algunas han aprendido así en su formación, que era a partir de los 6, pero aquí vengo a lanzar un voto a favor de que dejemos
de decir que el sueño solamente lo hablamos a partir de los 6 meses. Qué bueno. El sueño lo hablamos. Si vamos a hablar de la normalidad del sueño, si vamos a hablar de fisiología con la familia, si vamos a hablar de hábitos de vida saludables, si vamos a hablar de cómo funciona el ritmo circadiano, si vamos a hacer una buena historia clínica, vamos a hablar con la familia desde el Cuando embarazo. sea, claro. A mí me pasó el otro Ahora, si solamente es en esta época, es porque lo que hay detrás es un diagrama que solamente cabe en el puzzle en este momento. Correcto, qué bueno. Me encanta esa observación porque a mí me pasa mucho con el taller de control de esfínteres, que siempre me dicen, Irene, ¿para qué edad? Y yo, me da igual. Puedes venir embarazada, puedes venir con tu niño de 3 meses, vamos a ver, vamos a hablar del proceso, vamos a dar. Y es verdad que en algunos sitios, ¿no? Taller de acompañamiento a control de esfínteres para bebés de mayores de 2 años, tal. Y ahí, entonces me parece una comparativa súper interesante que yo no había caído en ella y que, wow, me parece súper potente también ese apunte. Sí, y por eso aquí en Gran Canaria he tenido mucha suerte, es una cosa con la que he aprendido un montón, y es poder estar en los espacios de apoyo y de acompañamiento que tienen las matronas y los equipos de pediatría en los centros de salud. Y siempre veíamos, y yo insistía mucho en, por favor, que vengan las familias, que vengan las embarazadas y que vengan las familias en esta etapa. Y era como, bueno, pero el bebé no ha nacido, los que quieren venir son los que tienen 3, 4 meses. Digo, ya, pero es que ese es el gran problema que tenemos, no nos estamos adelantando a la situación. No estamos haciendo prevención, no estamos trabajando el sueño desde el embarazo. Necesitamos abrir el discurso a la etapa del embarazo. Y además es que esto es una cosa que el doctor Pinar Boledas habla mucho, que es uno de los expertos de cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, habla mucho de la necesidad de que entendamos que el sueño se construye en la etapa fetal. Y la madre en la etapa del embarazo envía información muy valiosa a través de paquetes del sistema nervioso central que llegan al feto y son como input, es pequeña información que le da una especie de mapa de ruta a la adaptación del ritmo circadiano del bebé, los horarios de comida, la actividad física, la exposición a la luz solar, el uso de pantallas, el uso de la luz blanca y la luz cálida. Ajá. Y estas señales permiten que los bebés en la etapa extrauterina, cuando ya han nacido, puedan adaptarse de mejor manera a ese ritmo circadiano. Realmente el sueño se construye desde el embarazo. Y esto es una cosa que, si nos limitamos a trabajar el sueño solo con los bebés a partir de 6 meses, porque es donde cabe mi método, estamos perdidos si solamente ponemos el foco. Exacto. Ay, hijo, Alaja, pues muchas gracias. Me está encantando la conversación, me ha encantado. Yo podría estar aquí 700 horas. Bueno, bueno. Capítulos y capítulos. Porque además, muchísimas gracias también por participar con tu pequeño. No, a ti, Irene. No, a ti, un placer. Y, hijo, me ha encantado. O sea, era lo que esperaba, o sea, es mucho más de lo que esperaba. Ay, jolín, qué guay. Es que es un tema muy apasionante. Cuando algo te apasiona, yo creo que pasa esto. Está genial, porque ahora, cuando alguien ponga, oye, Irene, ¿qué opinas sobre las asesoras de sueño? Entonces yo voy a decir, copy and paste, toma, el link del podcast, perdón, el link del podcast, y ahí te lo explica Yareli fenomenal. Bueno, podríamos hablar de sueño mogollón, pero no te quiero robar más tiempo. Me he contado todo. No. Cosas súper guays. Y gracias. A mucha gente, también a muchas embarazadas, para que tengan mucho cuidado con estas garras, con esos tiburones que hay a veces por ahí. Y que a veces es difícil ser crítico, es difícil investigar dónde estamos, pero es importante. Igual que lo hacemos cuando nos cogemos una hipoteca, damos 1000 vueltas a los bancos, cuando cogemos un arquitecto, nos compramos un coche, a todo le damos 1000 vueltas. Pues esto también es muy importante y hay que darle mucha vuelta. Muchas gracias, de verdad. De verdad, ha sido un placer. Seguid, por favor, a esta súper profesional en redes, que yo no recuerdo cómo te encontré, pero fue a raíz de una publicación, creo que de sueño o algo y tal, que las redes, como nos está mostrando también la catástrofe en Valencia, pueden ser muy bonitas, pueden ser muy potentes, pueden ser también muy peligrosas, como esos océanos, pero pueden ser súper bonitas. Y yo te encontré por redes y me parece que eres un descubrimiento, así que por favor, es mutuo, es mutuo, es mutuo, súper mutuo. Admiración. Te admiro un montón. Gracias.
Alaja. Gracias por invitarme a tu rinconcito, a tu cuevita, Irene. Muchísimas gracias, de verdad, y por todo tu trabajo y tu compromiso. Muchas gracias. A ti, Alaja. Muchas gracias a todas las que nos habéis visto. Os mando un besito muy grande. Chao, 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 chao. Vamos a cortar aquí. Adiós, chao.